jóvenes, buenos días. En esta oportunidad vamos a ver la sesión número 11 con el tema de documentación. Antes de ello vamos a recordar con dos preguntas la clase anterior. Mencione las partes principales de un plan operativo y qué es un diagrama de Gantt. Eso lo resuelven en su cuaderno. Significado de documentación. ¿Qué significa documentación? Presentación de documentos para demostrar la verdad o falsedad de una cosa. Conjunto de documentos que sirven para ilustrar, informar o aportar testimonios a una cosa. Puede ser un expediente. 3. Administración. En administración nos dice que el documento o conjunto de documentos especialmente son oficiales que demuestran la identidad o alguna condición determinada de la persona a favor de la que ha sido expedido, o sea, como una credencial. En informática, es el conjunto de informaciones que acompañan a un programa para facilitar su comprensión, utilización y evolución. En la sociología, es la operación que efectúa un individuo para extraer del medio sociocultural una información que él no posee, pero que la memoria social conserva. Esos son algunos conceptos de significado de documentación. Jóvenes. Documentación, entonces, ¿qué puedo decir? Un documento no es más que un texto redactado que tiene la finalidad de servir de soporte para el relato de una circunstancia, ¿ya? Nos sirve de soporte. También puede describirse como una carta, nos dice, ¿no? Que contenga datos que deben ser identificados para comprobar una información. De acuerdo al criterio con el que está redactado el documento, se puede clasificar en documentos textuales. Estos son redactados o realizados en un papel. Documentos no textuales, los cuales emplean un soporte diferente al papel, que pueden plasmarse en la computadora, ¿no? Publicar datos, por decir, en grabaciones, en videos y en otros. Entonces, la documentación definida es un proceso compuesto de varias actividades. Entre ellas tenemos el de determinar que la información es necesaria e identificar los medios para conseguirla. La otra actividad es de registrar la información descubierta y almacenarla en los contenidos apropiados, o reunir los documentos ya existentes que contienen la información necesaria. Otra actividad, organizar los documentos para hacerlos más accesibles. Ya, jóvenes, la siguiente actividad, el de transmitir realmente los documentos al usuario que necesita la información. Ya. Tipos de documentos. Como les hablaba, un documento puede definirse como algo que contiene información. Un documento material puede ser, ¿no?, textual o no textual, publicado o no publicado. Ahí tenemos dos tipos. En documentos textuales o no textuales, en esta categoría podemos encontrar, ¿no?, libros, periódicos, informes estadísticos, documentos jurídicos, como las declaraciones hechas bajo juramento, los catálogos, los patentes, documentos de registros administrativos, entre otros, ¿no? Generalmente la información está impresa en papel. Sin embargo, ahora como ya estamos en la tecnología, todo se va, ¿no?, a documentos en Word,
en Excel, entre otros documentos que en la computadora podemos plasmarlo. Los documentos no textuales son aquellos que contienen una información, pero la mayor parte de esta se encuentra en otra forma. Por ejemplo, en fotografías, mapas, esquemas, bandas sonoras, videograbaciones, obras artísticas, monumentos, películas y diapositivas. Los documentos no textuales. Documentos publicados y no publicados. Un documento puede estar publicado o no. Generalmente un documento publicado tiene las siguientes características. Entre ellas tenemos, debe estar a disposición del público, por ejemplo, a la venta. Documentos publicados o no publicados. Debe estar impreso o encuadernado en una forma que reconozca como la de un libro, una revista, entre otras formas de publicación. Debe tener muchas copias o varias ediciones. Debe estar disponible en los medios de distribución ya establecidos como las librerías, kioscos, entre otros, ¿no? También hay páginas donde se expenden esos tipos de documentos. Debe tener un número de informaciones como título, nombre del autor, el editor o cualquier información que proporcione una descripción única y precisa del documento como portador de información. Nos dice, ¿no? Debe tener un título, el autor, donde se ha editado, una descripción del tipo de documento publicado. ¿Cómo llevar a cabo la documentación? Todo el proceso de documentación consta de varias fases, desde la determinación de la información que se va a reunir y cómo, hasta los suministros de los servicios al usuario. Las fases son similares tanto que para la documentación tipo biblioteca como para la documentación tipo investigación, exceptuando algunas actividades adicionales, según sea el caso. Los documentos tipo biblioteca constan de las siguientes fases. Tienen 4 fases, las cuales es determinar qué tipo de información se debe reunir y cómo reunir, adquirir el material para la información, organizar el material y organizar el material también. A ver, aquí, ¿cómo llevar a cabo la documentación? En la documentación de tipo investigación hay un elemento adicional que consiste en la información de hechos. Esta investigación, tales como las misiones de investigación y las organizaciones de la información reunida, las siguientes fases son que de tipo de investigación, determinar el tipo de información que se debe reunir y cómo, adquirir la información y los materiales de hecho, organizar la información y los materiales de hecho, suministrar los servicios al usuario. Esas son las 4 fases para documentación de tipo investigación. Clasificación de la documentación. La clasificación es un método cuyo fin es atribuir a los documentos referencias relacionadas con los temas principales de un documento. Este método tiene sus ventajas. Tenemos 4 ventajas de la clasificación de los documentos. A todos los documentos importantes sobre un tema específico son puestos en un mismo lugar en la colección para que de esta manera encontrarlos fácilmente, ordenarlos todos en un mismo lugar, ¿no? Dice, ¿no? La B. Se puede evitar el proceso de intermediarios de búsqueda de los documentos en un catálogo o en una base de datos.
En la B podemos nosotros tener un catálogo de todos los documentos que tenemos o también una base de datos. Nos dice para poder ubicarlo más fácilmente. La C, los documentos que no han sido procesados pueden ser separados o registrados de manera temporal o permanente y luego encontrarlo fácilmente por materiales. Ahí nos dice que los documentos que no han sido registrados, hacerlo de manera temporal o permanente para ver, ¿no? Para documentarlos luego y ubicarlos en un lugar. Los usuarios deben localizar documentos específicos, hojeando un tema en particular o incluso encontrar documentos pertinentes en los cuales no hubieran jamás pensado sin la ayuda de una documentalista. O sea, aquí nos dice que debemos localizar documentos específicos, viendo los temas que se deben tratar, ¿no? Y documentarlos. En la clasificación de la documentación tenemos dos: documentación administrativa y documentación técnica. Entre la documentación administrativa se refiere a los documentos que forman parte del contexto administrativo del proyecto, como planes de trabajo, definición de proyecto, definición de roles, perfiles del proyecto, análisis de costo, de riesgo, entre otros. Aquí en la documentación administrativa, más que nada se refiere a todo lo que es acerca de un proyecto. Por ejemplo, podríamos colocar todos los documentos de gestión de proyectos de una empresa que establece el PMBOK. Esa es una guía. El PMBOK es una guía para hacer una gestión de proyectos. En el desarrollo de software, en este apartado pueden colocarse documentos relacionados al ciclo de desarrollo del sistema. Acá toda la información acerca del desarrollo del sistema. También la cantidad de documentos que varía de acuerdo a lo que nosotros estamos creando, nuestro producto de software que estamos creando. Ya, aproximación clásica que define el ciclo de vida del sistema. O sea, aquí vamos a desarrollar nuestro ciclo de vida, vamos a documentar el análisis de desarrollo, pruebas e implementación de nuestro software que vamos a crear. Aplicativos utilizados. Aquí en este caso de aplicaciones empresariales donde además el desarrollo de software, a la medida se utilizan algunos programas que son comerciales. Debemos guardar la memoria de instalación de diversos aplicativos. O sea, aquí nos dice que tenemos que tener un manual, ¿no? Documentar qué aplicativos se está instalando y cómo instalarlos. Hacer un documento acerca de ellos. Qué aplicativos se utilizan en nuestra empresa. Componentes de hardware. Se debe guardar registro de la configuración de hardware sobre lo cual se está instalando el aplicativo. Debemos recordar que lo que deseamos es replicar el proceso más veces, por lo cual la omisión de configuración que tiene el hardware puede ser crucial para obtener resultados. Aquí nos dice que los componentes de hardware tenemos que documentarlos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reutilizarlo eso en otro equipo y saber qué características tiene para poder nosotros instalar nuestro aplicativo. La clasificación de documentación. Documentación de procesos. Tener escrito los procesos con base a estándares permitirá a las empresas evaluarnos y mejorar, dice, ¿no? Los procesos de cliente nos sirven para adecuar el producto de software a la empresa. La empresa que desarrolla el software o que ofrece servicios de IT o TI puede encontrar un gran apoyo en marco de referencia de ITIL. ITIL es un programa para hacer una gestión de proyectos también. Más que nada se guía todo lo que son procesos.
Jóvenes, en documentación del proceso, realizar cómo se ve nuestro proceso, ¿no? Documentar los procesos que estamos desarrollando en nuestro sistema, en nuestra empresa. Documentación de software. La documentación de software es un tipo de documentación de procesos. Ayuda con el uso apropiado y eficiente del software. Se diseña para ayudar a los usuarios experimentados, ¿no? Evolucionando y ahora provee ayuda a los usuarios nuevos. O sea, la documentación del software es necesario para los que están y para los futuros usuarios que van a utilizar el software. También nos dice, un buen documento debería fomentar el uso de programas en el espacio de trabajo, haciéndolo comprensible para el usuario. O sea, tiene que documentarse el software que se está aplicando. En conclusión, podemos decir, la documentación permite repetir el ciclo de desarrollo de software. También nos permite la mejora continua. Establece las bases del conocimiento del negocio. Una buena documentación, podemos conocer el negocio, ¿no? Marca el estándar de calidad del software. Permite medir el avance del proyecto. Establece un legado de la siguiente generación de desarrolladores. O sea, nuestro documento de software, ahí los desarrolladores pueden aplicarlo mejor, ¿no? Bueno, jóvenes, eso es todo. La actividad 11 es repasar para el posterior examen. Gracias y hasta la siguiente sesión. Cuídense, jóvenes.